suyo, sí, aquí mismo, espera que aquí tenía, ¿está bien? Porque ya lo saco. Bien. Tienes que pulsar. Le voy a pulsar, vale, vale, perfecto. Muy bien. Cuando deje de hablar, entonces lo pongo de nuevo así, ¿no? O sea, solo empiezo cuando hablo. Vale, perfecto, gracias. Es más, muchas gracias, ¿eh? Eh, Estamos, ¿no? No, vale, todo controlado, todo controlado. Que está hasta aquí a la vista y tal, y que sí, vale. Y, sí, no, sí, 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 ya, sí, sí. Mañana lo que hacemos, quedamos por el centro a las 6 de la mañana de las chicas, eso está solucionado. No me digas, no, no me digas, sí, anda, es menos mal que yo puedo decir, sí. Y eso es, sí, 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 el, me lleva a mí por las cabezas, porque yo no creo que venga, ¿no? No, el Javier, porque no tiene la consulta de esto y tal. Tiene la gente y, ay, podéis venir por la tarde a las 8, hacemos tomamos un pinchito y tal. Ah, no sé, esta sensibilidad que yo tengo, como te he dicho y tal, pero le he visto que ha mejorado, porque la cosa me llegaba ahí, estaba empeorando, ha cambiado el discurso, ya lo veo, así que rápido. No, no. Le he visto que la señora de Virgen me pegaba y tal. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Ya, vale. Y está en pasaje de San Juan, ¿no? Sí, vale. ¿Y María viene mañana? No, esta no, no. Puede esta noche, vale. Vale, pues mira. Sí, sí, sí. ¿Vas a hacer alguna cita a George Steiner? ¿Vas a hacer alguna cita a George Steiner? Que si vas a hacer alguna cita a Steiner. A Steiner. No, que te pregunto. Yo no te digo que hagas. Te pregunto. No es posible. ¿No? Eso me tranquiliza. Es un fan de Steiner, absoluto. Pero un fan, sí. Hombre, en música, que mejor ha pensado desde el... Bueno, sí, 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 sí,
qué se llama? ¿Cómo se llama? No, bueno, sí, sí, ya, quedan 5 minutos. Sí, claro. No te conocía. Y a ti también. Sí, 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 bien, bien. Bueno, solo, hombre, solo, no, sí, de ahí sí, es verdad que sí, que mañana vamos al marino ese bueno, no, en absoluto. Ya dicho de nosotros por la noche que soy, sí, porque vosotros no venís a la noche, vale, vale, no, que no vais, vale, sí, sí, por la noche, vamos a estar el domingo, mejor lo, sí, Se pone rojo. mm, 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 mm. Mm. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Esto, uno, dos, tres, cuatro. ¿Me dejas el gatito y que, sí, y que se dio este? No, 4 minutos, dos. Mm. 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 Bueno, no sé, Rodrigo, por lo que pueda pasar. Eh, no tengo ni idea. Así está.
Hola, buenas tardes. Arratsaldeon. Esto lo he aprendido ya esta misma tarde. Soy el coordinador de este encuentro tan especial en que se redondea, me parece a mí, un proyecto que empezó con un titular en que así empezó esta historia. Y las palabras que cuentan y todo lo que se motivó en aquel libro de 2 más 2 son 10, ese título en parte inspirado por el mismísimo Dostoyevsky, nada más y nada menos. Esto lo pueden investigar en las tesis correspondientes, pero hay un algo por ahí que uno se entera de que Dostoyevsky es el que tiene esa especie de influjo matemática. Pues esas palabras que cuentan se convierten en este libro de ensayos que tenemos en Bajo la piel de las palabras. Las palabras cuentan, las palabras están bajo la piel y las palabras, hasta cierto punto, son la base fundamental de lo que este libro, de lo que este viaje por el mundo, este viaje interior con 10 autores de diferentes campos, del campo de la filosofía, sociológico, literario, musical, etcétera, de todos ellos, pues con todas estas variedad de criterios, vamos a hacer un viaje que en el fondo, y como verán dentro de un rato, es un canto a la vida, pero no es un canto a la vida desde una dimensión muy variada, en que juegan el azar, en que juegan los razonamientos y en que juegan las pasiones, siempre a flor de piel. Hemos pensado que dentro de la variedad que tiene todo este canto a la vida, en que hay autores de diferentes edades, incluso Delphine Orvillère, que es una rabina francesa que no llega a tener ni 50 años y cuyo libro... ¿No se oye? ¿Así? Ah, muy bien. ¿Ahora se oye mejor? Bueno, pues hasta esto es un toque de juventud que amplía en el tiempo lo que son los criterios de lo que se está contando y demás. También casos como el de Albert Camus, con esas condiciones que tuvo, condiciones de pobreza, condiciones de todo tipo de enfermedades, de pérdidas familiares, etcétera, y a escribir además con la pasión que luego escribía en muchas de sus novelas y de sus narraciones. Entonces hemos pensado en hacer esta reunión que tenemos en la mesa, hacerla como una especie de sinfonía, utilizamos el término musical, en 4 movimientos. Un movimiento para cada uno de los que están en la mesa. Ellos, que son muy trabajadores, como van a ver dentro de un momento, pues han preparado sus correspondientes contenidos auténticamente llenos de densidad, llenos de atractivo. Pero a mí me parecía que yo tenía que jugar un poco un papel travieso. Y entonces les voy a hacer a todos ellos un par de preguntas o 3 para que las intercalen y me digan un poco y me complementen lo que han preparado. De hecho, sí que quiero leerles 4 líneas nada más de la propia editorial que presenta el libro diciendo: la pregunta incesante trata, más allá de lo que el título enfatiza, sobre el uso de la palabra como instrumento para buscar una respuesta siempre penúltima. A partir de 10 eminentes ensayos, los autores de este libro, exploradores del verbo, escudriñan en esta segunda obra escrita a 2 manos lo que las palabras dicen y lo que no escuchamos al decirlas, y que incluyen la subjetividad, el misterio de lo irrepresentable, lo que se sustrae a la razón y que no obstante permanece siempre presente en lo que buscamos decir. Es una pareja que es inusual en este trato, la que escribe el libro, que se complementan un poco en las visiones, en los estilos literarios, en las edades y en todo. Y una pareja, el guipuzcoano-argentina, que tiene mucho empaque, mucho cariño, porque, bueno, les tengo que contar una anécdota que me viene al pelo maravillosamente. Saben que en este momento el restaurante de moda en Madrid se llama Aramboure y está formado por una pareja de una argentina y un donostiarra de aquí, Pachi Zumárraga, que fue portero de la Real Sociedad de San Sebastián. Pues ahí, vamos, para entrar, una expectación inmensa.
Con lo cual, las parejas donostiarra argentinas hay que tenerles mucho respeto, mucho cuidado, porque por dónde nos van a salir. Bueno, vamos a empezar todo esto con la intervención de María Verdejo, a quien tengo al lado. María Verdejo, que es psicóloga sanitaria y bilbaína. Además, un peligro que sea bilbaína, porque yo también lo soy. Con lo cual, imagínense los bilbaínos juntos en todas estas historias. Y yo a ella le quería, aparte de lo que tenga preparado para decirnos sobre su opinión del libro, le quería hacer como 3 pequeñas preguntitas para que las intercale si lo considera oportuno, solamente si lo consideras oportuno. La primera, como bilbaína, que nos hable un poquito, o que nos diga una cita, o un homenaje, o un piropo, o lo que quiera, de Miguel de Unamuno, que era de Bilbao y está en el libro. Tener en el libro, entre los 10 ensayistas, a Miguel de Unamuno, esto es una cosa que da al libro una dimensión muy especial, porque la dimensión nuestra es una dimensión de aquí, local, etcétera, y qué mejor que nos lo diga una bilbaína. Lo segundo, segunda cita, ella afirma en sus biografías como psicóloga sanitaria. Y yo le voy a preguntar, oye, ¿este libro es sano para la salud? ¿Nos hace, desde el punto de vista sanitario, nos hace alguna aportación en el sentido? Y la tercera es una cuestión más peleaguda, porque uno de los libros que presentó María en su tiempo es un libro de Lier Nirizar que se llama nada más y nada menos, fíjense qué título, Lo que nadie quiere saber. ¿Nos haces una cita alrededor de esto también, de lo que nadie quiere saber en la dimensión de lo que es este libro, La pregunta incesante? María. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, lo voy a intentar, ¿vale? La lectura de este libro me atrapó desde el pecado capital de la gula, la glotonería. Imposible postergar la lectura de este comprometido libro titulado La pregunta incesante bajo la piel de las palabras. Glotonería por acudir a las referencias, glotonería por seguir avanzando, por volver a páginas ya leídas, por comprar ejemplares y regalarlos. Ensayo de ensayos, escrito al modo de un dueto, donde cada autor aporta su estilo, su singular manera de tocar ese valioso instrumento que es la escritura. En un tono de conversación donde nos vamos encontrando con, cito, el gozo de decir las mayores verdades sin el compromiso de demostrarlo, como reseñan ellos mismos. Ensayo construido de retales que merecieron la pena atesorarse, porque cada uno de ellos permitió y permite construir. Consistió en reinventar, traspasar, silenciar, agujerear, transitar los meandros de ese enigma que es la existencia para el ser humano, ese de carne y hueso, como decía Unamuno, que habla y que vive más allá de la existencia finita y que no vive sin las palabras. Permítanme esta palabra, retales, bajo la cual se encuentra parte de mis orígenes y que la lectura me ha evocado, haciéndola resonar para ustedes esta tarde. Arnoldo Lieberman refiere el vocablo serpentinas, porque para él, nos dice, las serpentinas son aspectos fundamentales y a la vez marginales. Son aspectos que hacen a su criterio y a su evaluación y o meditación o interés o ambas a la vez. Y tienen el tufillo de la asociación libre freudiana. Lierni refiere comentarios. Quizás también pudiera nombrarse puertos. No sé si a ella le parecerá bien. Dada la metáfora viajera que va dejando rastro
en diferentes momentos de la obra y que en el epílogo lo traza ella misma como jubiloso viaje. Serpentinas, comentarios que permiten a los dos autores reencontrar y reencontrarse bajo la piel de las palabras escritas por 10 ensayistas notables, escogidos juntos. Notables es el adjetivo que agregan, y en el transcurso de la lectura descubrimos que este calificativo hay que tomarlo desde su sentido más genuino, más digno, porque tienen el mérito de, entre otros, acompañar, de entablar un diálogo que la lectura procura, dejando el espacio al otro, un diálogo silencioso que permite la emergencia, si es lectura verdadera, como lo ha sido para ellos, de esa pregunta que no cesa, que no encuentra la solución universal que valga para todos, pregunta que no es, sino apertura de posibilidades. La pregunta es la forma que toman los niños muy tempranamente, preguntas desde las que inician ese maravilloso camino hacia el conocimiento, esa apertura al deseo de saber. Y no son cualquier pregunta las de los niños, son preguntas verdaderas que reencontramos en el viaje de nuestra vida y en este libro. Encuentros, escrituras dialogantes que van conversando, entre ellos Lierni Irizar, Arnoldo Lieberman, cada uno con los demás ensayistas escogidos, con sus obras, entre ellas, pero también con los lectores. Don Miguel de Unamuno, uno de los ensayistas notables elegidos, elogia la pregunta cual cuna de libertad, de coraje hacia el camino de una vida que no se contenta con la mera existencia finita. Yo he buscado siempre agitar y a lo sumo sugerir más que instruir, decía Unamuno. Si yo tengo pan, no es pan, sino levadura y fermento. Diálogos que buscan las preguntas que encierran las palabras y constituyen el abono de cada una de las obras escogidas y de las conexiones entre ellas, entre cruzamientos. Esas palabras que acuden inquietantes cuando lo sabido ya no responde, cuando las certidumbres se derrumban. Como cuando en la adolescencia, ante ese despertar de la primavera, tomando prestadas las palabras del título de la obra de Frank Wertherich, ante ese cuerpo de la infancia que se pierde, cuando la posición con el otro se descalabra y las respuestas halladas en la niñez zozobran, cuando surge la pérdida de las respuestas disponibles, entonces, como dice Santiago Kovadov, las verdaderas preguntas surgen. La pregunta, dice él, es la experiencia del desconcierto, de la desorientación, como recoge Arnoldo Lieberman en la obra escogida El silencio primordial, con la que Lierni y él inician su viaje de búsqueda y retorno. Santiago Kovadov ha sabido trasladar la importancia del silencio para la vida humana desde su escritura, esa escritura que llegó a él como alternativa al juego infantil, escritura que lo salvó de la agonía en la que le había dejado la salida de la infancia. El silencio, que como subraya Lierni, es fundante para incluirse en la condición humana y que Santiago plantea de entrada en esta obra con una hipótesis fuerte, dice Lierni. Cito: el hombre roza la cima de su conformación libre cuando llega a saber que las raíces de su misteriosa singularidad se hunden en el silencio. Silencio de palabras que dejaron un resto, una escritura, escritura que marca lo imposible de reencontrar, pérdida inaugural, silencio primordial que, si me permiten los autores, conversa fácilmente con el último de los ensayos escogidos, Poesía y realidad, del poeta Roberto Juarós, aunque también con los demás. La poesía, esa modalidad literaria que va más allá de las palabras, que comporta lo sentido, la carne sentida, no descifrada, no comprendida, no teorizada, sentida.
De nuevo acude don Miguel de Unamuno para esta presentación, este gran humanista, este gran pensador, ese hasta incómodo autor que hace de la filosofía poesía y de la poesía filosofía, porque como él decía en El sentimiento trágico de la vida, ambos van de la mano. Si con el silencio podemos hacer la metáfora de los surcos de las palabras perdidas, la poesía nos conduce a las resonancias, ecos de sonidos que también transitan nuestro cuerpo. A través de serpentinas y comentarios nos van acercando hacia ese encuentro con lo que excede la palabra, pero deja una huella. Eso que vocifera y que no encuentra las palabras para decirse. Esa palabra que intenta formular nuestra oscuridad interior, allí donde mora ese objeto inaudible que habita en el fondo de nuestra subjetividad. Extraen ellos entre sus múltiples referencias. Los autores nos hablan de sus encuentros, de esos que son verdaderos, de esos que forjan, de esos que hablan. Sí, hablan, porque mientras se lee un ensayo como este, las palabras resuenan y te invitan a hacer paradas, a bajarte un poquito en el puerto. Te piden que les des alojamiento, al menos algunas, no todas, dependerá de cada lector, porque cada lector resonamos de formas diferentes. En un mundo como en el que nos toca vivir, donde el utilitarismo acompaña sobre todas las cosas y acampa a sus anchas, los autores nos muestran la utilidad de la literatura, de la música, de la poesía, de la filosofía. Si hay para mí un autor destacado, por conocido y querido, porque en esta glotonería que este ensayo me ha despertado, estoy conociendo autores que no había leído y que estoy degustando. Pero vuelvo a don Miguel de Unamuno, del que ellos también han hecho su serpentina, su parada en el viaje, quien destaca en su libro El sentido trágico de la vida ese valor por las palabras y la ficción que nos abre las puertas hacia el entendimiento y al más allá de la muerte. La filosofía, como él la describe, es la del hombre de carne y hueso y confía en que el lector encuentre cada uno desde su totalidad su manera de trascender de esa nada que la muerte presentificaba para él y de la que él mismo decía era lo más temido desde su más tierna mocedad. Cito: mi empeño ha sido, es y será que los que me lean piensen y mediten en las cosas fundamentales y no ha sido nunca el de darles pensamientos hechos. No le valen estos libros prêt-à-porter. Qué fácil es decir que la filosofía, la literatura, la música, la poesía no son de utilidad, suprimiéndolas de los currículum académicos. Qué privación de instrumentos básicos y fundamentales. Creo que podemos escuchar decir también a Unamuno, pedagogo donde los hubiere, además de filósofo, escritor y poeta, que cultivó diversos géneros literarios, incluso inventó su Nivola con niebla, esa obra que me produjo un estremecimiento terrible en mi despertar de primavera. Como comenta Lierni, leer a Unamuno despierta en ella el deseo de unanumear al sentir que las palabras se le agarran a la cintura y que la llevan a enarbolar ideas bailarinas. Pero como él mismo, Unamuno, afirma, todos somos únicos, cada uno absoluto, y por eso, dice ella, habré de lidiar con mi ser propio, con mi carne y con mi hueso, con eso que a él le interesa, no las abstracciones, sino los seres encarnados y su relación con la ficción. Encontramos a través de estas páginas las profundas reflexiones sobre esta intrincación entre las palabras y la vida. Una sociedad inevitable. La vida que no es sin la muerte, porque no se puede pensar en ella sin su finitud. Tampoco es sin los otros,
como lo muestra también don Miguel en esa vida de Don Quijote y Sancho, porque no hay Don Quijote sin Sancho, ni hay Sancho sin Don Quijote. Podría seguir, pero lo que importa es que lo lean, que se permitan dejarse acompañar por los autores a través de este viaje, de esta bitácora, y que quizás en este acompañamiento se hagan posibles para cada lector el encuentro con esas preguntas que abren al entendimiento, pero que también, y aquí contesto algo, horrorizan, porque como decía Freud, el estado natural del ser humano es el dormir. Colaborar en la presentación de un libro es, al menos para mí, un placer y un atrevimiento. Al ir escribiendo lo que he tratado de escribir, esta presentación, me fui dando cuenta que sobremanera es un agradecimiento a dos autores que siguen permitiendo hacer de la escritura una herramienta responsable, comprometida y bella. Sí, comprometida, porque aunque el tiempo no me alcanza, hay en estos encuentros, en este viaje, elementos que nos sirven para pensar el malestar de la civilización que nos está tocando vivir. Hay muchas referencias. Digo, una escritura comprometida, responsable y además con un deseo de compartirla, otorgando la libertad a la obra, como diría don Miguel, abriendo las posibilidades para los encuentros particulares para cada lector, para cada lectora. No hay lectura sin escritura, sobre todo de la propia, que a veces encuentra, en el mejor de los casos, resonancias bajo la piel de otras palabras, préstamos, ecos. Y aquí quizás te puedo contestar en lo de la salud, en el sentido de, si pensamos la salud en un sentido muy genérico, muy amplio, quizás poder leer un libro como este, donde nos prestan palabras, pueden hacer ecos sobre nuestros propios cuerpos. Ellos, Lierni y Arnoldo, nos entregan esta obra, este producto de respeto y amor a la condición humana, a través de estos recortes, preguntones, en torno a 10 grandes autores. Es también, me parece, un tributo hacia ellos mismos, hacia esos ensayistas que los acompañan en este viaje de retorno a su propia morada, a la de cada uno. Su lectura permite introducirnos a través de este tránsito bajo la piel de sus palabras prestadas. Gracias. Nos permiten acercarnos a algunos de los abrazos que han hecho huella en sus vidas. Nos hacen compinches de algunas de esas palabras que hicieron posibles un antes y un después para ellos mismos. Hay en esta lectura un profundo conocimiento del poder de las palabras para estos pobres seres que somos los humanos. Las palabras, consentir a ellas, sumergirnos en sus texturas, en su polifonía, nos introducen en una dimensión creadora. Creo que tanto Lierni como Arnoldo suscribirían las palabras de Michel Léry cuando escribió que el lenguaje, aunque es frágil, débil, ineficaz, es también el único instrumento que poseemos. Y permítanme volver a don Miguel de Unamuno para cerrar esta presentación, porque él creo que añadiría un matiz en referencia al lenguaje, resaltando la singularidad de la palabra, esa que se encarna y forma uno con el hablante. De ahí el cuidado que pone al hacer hablar a sus personajes en cada una de sus novelas. Don Quijote, ese loco que nunca entregó su locura para seguir existiendo para siempre, separándose de don Alonso en el momento de su muerte. Vida de Don Quijote y Sancho, vida que no teoría ni idea, vida. Obras que expresan su lucha por ir más allá de la cobardía moral de la existencia que a veces nos encarcela. Como dice una colega del otro lado del Atlántico, en este caso de Chile, las palabras no se dedican a lo verdadero, sino a lo que sostienen velándolo.
Leyendo estas serpentinas, estos comentarios, el lector, al menos así ha sido para esta lectora, se va escuchando la poesía que lo habita, la música que traspasa cada una de sus páginas. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko. No sé si te contestaba a todo. Fantástica. Bueno, muchísimas gracias María. Más alto, a ver, así. Bueno, muchísimas gracias por esta intervención que has hecho, profunda, poética y con una voz hermosísima, que nos ha transmitido ese talento, ese punto de la música que dices al final. Es dentro de esa sinfonía en 4 movimientos, ha sido el primero, el Allegro, un perfecto Allegro que se ajusta perfectamente pues a esta dimensión colectiva que estamos tratando aquí. Claro, si yo digo que me decías antes, o me decía en intimidad, María, uy, estoy nerviosa porque yo soy una jovencita al lado de todos los que estáis en esa mesa. Pero has estado auténticamente maravillosa. Bueno, el segundo movimiento es el movimiento andante de esta sinfonía y es un movimiento del que voy a hacer 3 puntualizaciones, si os parece, porque quien está en la mesa para hablarnos de en este movimiento es Javier Elzo, sociólogo y catedrático emérito de la Universidad de Deusto, y algo muy importante, que es también un gran amigo de varios de los que están en la mesa. Él, imagínense, de las 3 observaciones, lo que había titulado, fíjense qué título, para hablar y para analizar y para comentar el libro, es una frase tan evocadora como: cuando lo oscuro es revelador. Cuando lo oscuro es revelador. Imagínense lo que hay detrás de esta frase, qué pensamiento puede haber. Segundo punto. Dentro de los libros interesantísimos publicados por Javier Elzo a lo largo de su vida, voy a hacer mención de uno para pedirle una relación, si la hay, entre lo que en ese libro está y lo que este libro tiene. Uno de los libros que ha escrito, que a mí me impresionó muchísimo, se titula Los jóvenes y la felicidad. En ese libro de Javier Elzo, ese análisis de lo que es la felicidad para los jóvenes, yo quería preguntarle, dentro de este libro, lo mismo que le decía a María, el punto sanitario, por así decirlo, a Javier le iba a decir, si este libro está la felicidad, pueden encontrar la felicidad, pueden encontrar caminos, pueden encontrar esa revelación que dices del oscuro, los jóvenes también. Mirad, una mirada especial para el mundo de los jóvenes. El tercer punto, antes de comenzar el andante, es un punto totalmente anecdótico, pero se lo voy a contar porque es revelador. No solamente porque Lierni Irizar haya sido alumna de Javier Elzo en un momento determinado de sus vidas, lo cual supone un punto de unión grande, sino la manera en que yo conocí a Javier Elzo fue una de esas maneras que puede tener hasta un punto de locura, porque los de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera nos juntaron a los dos para hacer una presentación de los personajes más increíbles del planeta durante años, hablando mano a mano, que les presentásemos alrededor de Giuseppe Verdi. Imagínense, él que no era nada verdiano. Prueba de que no era nada verdiano es que nos fuimos para celebrarlo a Bayreuth a escuchar una ópera juntos de Wagner y eso. Luego yo vi en el Diario Vasco de San Sebastián un día que había varias páginas dedicadas a la parte musical de Javier Elzo, en que hablaba del gran aficionado y entendido en Brunner que había en este país. Y se me ocurrió, y ahí viene la travesura ligada a esta mesa, en un programa que entonces yo llevaba en el Ayuntamiento de Madrid,
Ahora estas cosas con los cargos que hay en Madrid son imposibles, por supuesto, estas cosas culturales, pero entonces sí, hicimos un programa que se titulaba, que les invité, de 1 hora de duración, que les invité a Javier Elzo y a Arnoldo Lieberman. El primero como gran bruckneriano y el segundo como gran mahleriano. Años después se sigue hablando de ese programa. El programa se llamaba Bruckner o Mahler. Y después de 1 hora de discusión, los dos llegaron a una conclusión con un brindis simbólico, Bruckner y Mahler. Hubo un diálogo perfecto. Tan distintos los dos en formas de pensamiento, en formas de ser, etcétera, se hicieron íntimos amigos gracias a un programa de radio de Bruckner y Mahler desde la diferencia. Yo te agradezco muchísimo, Javier, que estés aquí hoy con nosotros, el que hayas venido con silla de ruedas, porque tu generosidad y tu sentido de la amistad y de estar con los amigos siempre es una cosa de agradecer de corazón. Andante. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, dan hori, eskerrik asko hemen zaudetelako. Muchas gracias por venir y muchas gracias por asistir a esto que es como aquellas lecciones que se hacían en la Edad Media y que refleja bastante una ópera que se va a dar en Madrid a partir, creo que de mañana o pasado, Los Maestros Cantores de Nuremberg. Una ópera soberbia, pero tiene muchas, muy larga. 6 horas. Entonces, gracias por esas palabras tan amables que me has dicho, Juan Ángel. Y yo, que ya empiezo a perder cabeza, ya no me atrevo a hablar sin tener el papel delante. O sea que voy a procurar no aburriros. Tengo 6 páginas. Voy a tratar de leerlas y, bueno, a ver lo que opinéis. En efecto, he puesto como título Cuando lo oscuro es revelador. Y aquí está todo lo que quiero decir. Podríamos cerrar ya mi tiempo y que siga el viernes. Este título hace que nos preguntemos por la importancia de la pregunta. Pregunta que se presume incesante. Este libro escrito a 2 manos, o a 4 manos en realidad, cuyos redactores Lierne Irizar y Arnoldo Lieberman plantean, ya en el título y subtítulo, una cuestión acuciante que a mí me han recordado tiempos antiguos, en los que siendo estudiante, estas preguntas azuzaban en mi mente. Todos sabemos que hay una virtud en la psicología humana que consiste en tratar de olvidar lo que es negativo, lo que fuera negativo y desagradable. Es la función del borrado de conciencia, que diría Paul Ricoeur, uno de mis maîtres à penser. El borrado de conciencia es una actitud que generalmente puede ser consciente, aunque esté a veces oculto. Por eso el borrado de conciencia es esa situación en la cual negamos algunos aspectos de nuestra vida que no nos gustan, que nos avergüenzan. Por eso el borrado de conciencia es esa situación en la que negamos algunos aspectos de nuestra vida que no nos gustan, que nos avergüenzan.
Por eso decimos que cualquier tiempo pasado fue mejor, precisamente por el borrado de conciencia, pero está ahí, no ha desaparecido. Solamente que hemos sido capaces de cual losa olvidarlo de nuestro mundo actual, de nuestro mundo de vigilia, porque sencillamente lo hemos borrado de la memoria. Borrar de la memoria puede tener dos formas. El borrado de la conciencia puede ser consciente en cuanto un recuerdo negativo nos viene a la mente, nos asalta y nuestra respuesta es paz, por favor. Olvida eso, deja eso a un lado y somos conscientes de que estamos dejando a un lado alguna cosa, alguna realidad pasada que realmente nos molesta y se manifiesta en la pregunta incesante, en la pregunta sin cesar, dejando a un lado alguna cosa, alguna realidad pasada que realmente nos molesta y se manifiesta en la pregunta incesante. Pregunta incesante, porque ese borrador de la memoria surge en nuestra mente y no conseguimos a veces olvidarlo. Pero hay otro borrado de la memoria que es inconsciente, del cual no nos damos cuenta, pero que inconscientemente lo eliminamos de nuestra vida mental, psíquica, anímica y hasta física. Personalmente suelo hacer una distinción que valdrá lo que valdrá. Ustedes juzgarán. La distinción que hay entre rechazar y refular. Refular es un galicismo que no existe en castellano, pero sí en francés. Refoulé. Refoulé frente al reprimé. Refoulé es un rechazo inconsciente, pero que es real. Si somos capaces de sacar a la conciencia lo que estamos implícitamente rechazando, nos enfrentaremos a nuestro yo oculto, donde se encuentra la verdad de muchas de nuestras historias personales, de muchos recuerdos inconscientes, muchas preguntas que encontramos en muchos libros, si logramos introducirnos, si rogamos introducirnos bajo la piel de las palabras. Yo creo que este libro de Arnoldo Lierni, de Lierni Arnoldo, puede entenderse, o al menos así yo lo he entendido, de esta perspectiva analítica que yo conocí, viví y estudié en mis tiempos de estudiante en la Universidad de Lovaina, etapa en la que me descubrí mi propia yoidad, que después, con retoques, se ha mantenido toda la vida. El título y subtítulo del libro que ahora presentamos, yo lo entiendo desde esa categoría de pregunta incesante. ¿Quién soy yo? Y ello bajo la piel de las palabras, que brotan o no de mi mente, y si asoman lo rechazo, más aún lo refulo. Cuando me invitaron a esta mesa redonda y vi en el libro subtítulo, me puse a pensar antes de leer ni una sola palabra. Me dije que este título es como una inversión en la esencia del pensamiento y en la esencia, sobre todo,
del conocimiento. Es una situación que cabe estudiarla en las ciencias del conocimiento, lo que está oculto bajo la piel de las palabras y que, sin embargo, tiene que afrontar preguntas incesantes sobre qué significa eso que he refulado, perdón el galicismo, eso que he refulado o rechazado simplemente para no sufrir lo que aparece bajo la piel de las palabras. ¿Cuál es la definición del término refoulé? Leo y traduzco del diccionario francés. Refoulé equivale a un mecanismo de defensa de la psique. Cuando la conciencia no puede aceptar ciertos impulsos, ciertos deseos, experimentamos un conflicto entre el principio del placer y el principio de realidad, entre la satisfacción y la prohibición. A continuación se pone en marcha una estrategia de defensa que hace que estos indeseables pasen al inconsciente, incluso borrándolos de la memoria. Sin embargo, siempre están activos y se convierten en los impulsores ocultos de actos o comportamientos que desplazarán el placer prohibido con una derivada aceptable. Ahora voy a la segunda parte de este texto. Les pido perdón por ser tan abstruso. Me ha salido así, lo voy a hacer. Me gusta escribir y me sale esto que acabo de borrar antes de venir aquí. Sociología y psicoanálisis. Leyendo a Emile Durkheim. Durkheim y Max Weber son los padres de la sociología. Ya en las conclusiones del magno libro de Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, se puede leer que el ideal colectivo que la religión expresa no es consecuencia de no se sabe bien qué poder innato del individuo, pues es en la escuela de la vida colectiva donde el individuo ha aprendido a idealizar y a crear. Es asimilando los ideales elaborados por la sociedad que el individuo es capaz de concebir el ideal. Pues es la sociedad la que le ha contraído la necesidad de alzarse por encima del mundo de la experiencia. Sin negar la importancia de las condiciones materiales, sin embargo, Durkheim con energía se separa de una interpretación meramente materialista de la historia. Ya estoy en la anteúltima página. O sea que esto se acaba pronto. Hay en este momento hay una citación que se impone. Hay que rechazar, pero tengo la boca muy seca. Mujer que sabe más que yo mismo, me dice que esto es consecuencia de las medicinas que tomo. Yo no puedo hacer nada. Hay que rechazar, dice Durkheim, que mi teoría de la religión sea como un rejuvenecimiento del materialismo histórico. Pensar así supondría equivocarse singularmente sobre nuestro pensamiento. Mostrando que la religión es una cosa esencialmente social, no entendemos de ninguna de las maneras que la religión se limite a traducir en otro lenguaje
las formas materiales de la sociedad y sus necesidades vitales inmediatas. No hay que olvidar que la sociedad se pregunta, según Durkheim, como el agente fundante de cosmovisiones, como agente básico de socialización, como instancia de lo políticamente correcto, de lo obvio, de lo indiscutible, de las certezas indiscutibles que cuestionan en gran medida la conciencia individual. Debemos casi todo a la conciencia colectiva. De ahí surge nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, y si tenemos fuerza, nuestra forma de actuar. No hay que olvidar que la sociedad se presenta, según Durkheim, como el agente fundante de cosmovisiones, como agente básico de socialización, como instancia de lo políticamente correcto, de lo obvio, de lo indiscutible, de las certezas indiscutibles. ¿He dicho cervezas? Es que habiendo estudiado en Lovaina, es que me sale mucho lo de la cerveza. Pero en realidad estaba diciendo indiscutible de las certezas indiscutibles, no de las cervezas. Es más prosaico, pero ¿qué voy a hacer? Que condicionan en gran medida la conciencia individual. En conclusión, frente a la sociedad estamos ante un Dios absoluto, aunque necesitado en su origen y después en su actuar de los humanos. Es un Dios todopoderoso, arbitrario, omnisciente, juez de hombres y mujeres, pero que necesita de esos hombres y mujeres para ejercer su divinidad, pues de ellos proviene. Durkheim no entra a discutir si hay una realidad divina más allá de la humana, que esa realidad sea un tótem o un Dios personal o una realidad abstracta, pero sí reconoce de qué manera su autoridad para sus creyentes, para sus fieles, la autoridad de la conciencia colectiva. Una autoridad para sus creyentes, sus fieles, que somos nosotros, los humanos, una vez originados por la conciencia colectiva de la sociedad considerada, que así adviene origen de la divinidad, que a su vez deviene controlador de esa misma sociedad. Insisto, poco importa la forma que adopte esta divinidad, pero eliminados o consideradas rémoras de tiempos pasados, los dioses de las religiones de antaño, sean animistas, naturalistas o personales, unipersonales como los monoteísmos, Yahvé, Jesús el Cristo, Alá, o colectivos, los politeísmos, ya solamente queda la propia sociedad que se eleva así a la condición de divinidad todopoderosa. Volvamos al libro de Lierni y Arnoldo para concluir. Así como Lierni y Arnoldo, mediante unas extraordinarias lecturas bajo la piel de la palabra de 10 grandes escritores, en Durkheim nosotros que intentamos leer las leyes de las personas, hemos de analizar cómo en la interacción de las personas debemos situar a la sociedad como divinidad a la que deben obediencia los individuos. En otras palabras, no podemos limitarnos a lo dicho, a lo que veo, sino que hay que adentrarse en la cara oculta de cada individuo y de cada sociedad. La pregunta a la que invitamos en el título de este libro, escriben Lierni y Arnoldo, nos incita a hacer de la pregunta
una docencia, a no quedarse solamente con la respuesta, sino insistir en la pregunta. No solo porque la respuesta es siempre múltiple, sino porque la pregunta es un desafío por sí misma, entre lo que promete y lo que logra, entre lo que enuncia y lo que plasma, entre lo que invoca y convoca. Vivencia más que intelección. Revelación más que persuasión. Compromiso del ser entero. Un hondo careo con nuestras propias subjetividades y por ello incesante como nuestra sed de saber. Aquí cierro la frase de Arnoldo y Lierne. Añado yo y termino que hay que preguntarse por la pregunta. Básicamente es la pregunta de la pregunta por la pregunta. Como continuación del texto de Lierne, esto es, y Lierne y Arnoldo, esto es, debemos buscar la pregunta de la pregunta. Perdonen el rollo. Muchísimas gracias, querido Javier, por el esfuerzo inmenso que has hecho y por cómo te has volcado en hacer todo ese análisis en que amplía, por así decirlo, desde el punto de vista sociológico, los contenidos del libro con los pensamientos de Durkheim y luego, desde el punto de vista religioso y levemente musical, pues también has estado francamente ampliando un poco toda esta cantidad de interrogantes que el libro trae consigo y que están ahí. Bien. Sí, sobre la relación de los jóvenes y la felicidad, sí, con este libro, sí, los jóvenes pueden ser más felices. Bueno, no voy a soltar otro rollo, solamente diré esto. Las jóvenes son más felices que los jóvenes. Bueno, pues es una conclusión que está ahí y que queda. Estadística, ¿eh? Sí. Estadística. Es una conclusión que está ahí y no sé, que esto puede ser una provocación para que ellos lo analicen, tanto Lierne como Arnoldo, pero la conclusión está ahí, ya está. Me parece perfecto como contestación. Qué afortunadas que son, las jóvenes. Bueno, vamos al scherzo con Lierne Irizar. Lierne es una escritora, además de psicoanalista, que cada día escribe mejor. Yo no sé si esto le va a causar una especie de choque interior entre repartirse entre escritora y psicoanalista, pero desde luego lo que es un hecho evidente es que hay una frescura escribiendo en que se ve muchísimo día a día cómo pasa el tiempo tan afortunadamente. Es curioso porque, claro, dentro del tema de los dos psicoanalistas que escriben el libro y que comparten un poco esa lectura sobre los otros escritores en los que hacéis un análisis, pues se da una circunstancia que para muchos ajenos a todo esto, Lierne es lacaniana y Arnoldo Lieberman es freudiano. Entonces hay dos cosas para pasar con esto. La primera de todas ellas es que una frase que voy a leer en ese sentido de Lierne, que hace relación, escrito por ella en sus libros, antes del de aquí, y que va por ahí y que está muy relacionado con el libro de la pregunta incesante. Dice, Freud afirmó que estamos obligados a soportar la vida, pero esto no supone ningún tipo de pasividad o resignación. Es una invitación a decir sí a la vida a pesar del dolor y de la incertidumbre. Un sí a reconocer
que lo que no se puede saber, lo que no se puede curar, lo que no se puede domesticar, forma también parte de lo que somos. Eso está en vuestro libro, en la filosofía, está ahí, y está ahí en esa especie de llamada de relación con Freud. Por otra parte, por Lierney, o en algunos de ellos, las palabras, por ejemplo, en uno de sus textos, es las palabras que me soñaron, que es otro complemento perfecto a las palabras tal como están tratadas en el libro de la pregunta incesante. Hay títulos también que son hasta cierto punto que pueden parecer un poco desconcertantes, como el de las banalizaciones contemporáneas, que es un libro con una carga de profundidad muy poderosa y tal. Y antes hemos citado, por la presentación de María, ese libro de Lo que nadie quiere saber. Entonces yo le quería, decía Lierney, tiene una capacidad de síntesis, como van a comprobar dentro de unos momentos, para analizar sintéticamente un poco aquello que quiere desarrollar, pero le iba a pedir también que nos diga, por dar un toque de frivolidad a tu profundidad, ¿qué es lo que nadie quiere saber? Esquerzo. Bueno, arratsaldeon. Gaurko eguna oso berezia da niretzat, liburu hau zuekin aurkezteko aukera izatea benetan pozgarria da. Alegría, digo, y agradecimiento a Juan Ángel, a María, a Javier, a Kutxa Fundazioa, en especial a Mikel Insausti y al equipo técnico, al técnico que nos ayuda, a todos los presentes, a todos los que están online, a la editorial Beta, a los amigos que nos ayudan a que esta presentación sea posible, y a Arnoldo por este proyecto, por este viaje, como decía María, que bueno, es para mí realmente todo un viaje. A todos, muchísimas gracias. Bueno, luego intentaré responderte, pero voy a comenzar un poco lo que había pensado contaros. Y voy a empezar con una cita de San Agustín que dice así: buscaremos, pues, como si fuéramos a encontrar, pero nunca encontraremos sino teniendo que buscar siempre. Es lo que la pregunta incesante plantea, la conciencia de que estamos ante una búsqueda que no finaliza, en la que buscar y encontrar van de la mano. Y esto, que podríamos pensar genera impotencia, es para nosotros alegría, la de los pequeños hallazgos y la de la derrota que relanza la pregunta, porque hay cuestiones que sabemos de entrada no podrán responderse, pero precisamente esas, las que se refieren a los enigmas de la vida humana, son las más importantes, las que generan algo similar a un coro polifónico que a lo largo del tiempo trata de decirlas. Y también eso nos atrae, nos cautiva. Todas esas palabras que se van trenzando en ese afán imposible por aproximarnos a lo indecible, a lo que no podemos saber. Esta búsqueda nos ha llevado en esta ocasión al ensayo, ese modo singular de tantear, aproximar, hipotetizar, dudar, avanzar, en el que cada autor pone su carne en el asador, es decir, su cuerpo, su sentir pensando. Quizá, como Arnoldo dice en este libro, citando a Faulkner, la sabiduría suprema es tener sueños lo bastante extensos y desaforados como para no perderlos de vista mientras se persiguen. No quiero con esta cita atribuirnos sabiduría alguna, por supuesto, pero quizás sí capacidad para soñar, para mantener vivo ese sueño extenso, el de aproximarnos a lo más misterioso de nosotros mismos. Hemos tratado de soñar ese sueño desaforado a través de algunos magníficos autores a los que voy a dedicar unas pocas líneas, extrayendo de cada uno de ellos alguna idea, alguna afirmación o alguna enseñanza que queda para mí, pasado ya bastante tiempo desde su escritura. Para los que no habéis leído el libro, creo que igual os da como una panorámica. Bueno, el libro comienza con Santiago Kovadlov, inaugura esta lectura con un texto fabuloso sobre el silencio.
ese que él llama primordial. Escritor y poeta, se aproxima a algo que escapa, un silencio que se hace oír como el eco de lo indecible. Y nos aproxima a esta cuestión compleja a través de experiencias que hacen resonar ese silencio. La poesía, el psicoanálisis, la música, la matemática, la pintura, la fe religiosa y el amor. Silencio que puedo nombrar como un agujero o una oquedad vibrante que hace presente un imposible que busca decirse. O también como un resto disonante, como él lo llama, del lenguaje que nos aproxima a la alteridad, que es un encuentro con lo otro más radical. Encuentro que nos transforma por ser apertura a lo desconocido, algo que Santiago Kovadlov considera decisivo para nosotros, saber desconocer. Y si hay un espacio desconocido es el de la muerte. Delphine Hurbillier nos habla en el segundo ensayo de un imposible. Nadie sabe hablar de la muerte, nos dice, pero lo intentamos. Ella es una rabina que encarna una posición antidogmática y de apertura que enseña. Es una buscadora de los indicios de vida que podemos encontrar en la muerte. Una narradora que sabe conjugar tradición y singularidad y que nos recuerda algo fundamental, la huella que lo efímero imprime en nuestra vida. Nos recuerda que todo es Abel. Abel, que significa aliento evanescente, que tratamos de eliminar como Caínes convencidos. Ella nos enseña que lo casi nada se convierte en una huella indeleble que perdura y se transmite, como el amor del que nos habla Finkielkraut en el siguiente ensayo. Camino privilegiado hacia lo otro, lo distinto. El sentir amoroso, nos dice, es la imposibilidad de escapar de quien se nos escapará siempre. Un modo de tener lo más importante y sentirse desposeído. El amor vela y revela un imposible, la no relación sexual en Lacan o lo que él llama la no comunicación erótica. Su sabiduría, la del amor, tiene que ver con ese sentir que permite acoger a un otro. El amor enseña la dificultad de desear la diferencia y en el intento de cubrir lo imposible, lo intratable, nos empuja a construir mitos e historias, ficciones fundamentales, como las que en el siguiente ensayo nos presenta Unamuno. Ficciones llenas de verdad y vida, porque para este pensador original, para Unamuno, solo la vida es criterio de verdad. Por eso nos dice que cuando las matemáticas matan, son mentira las matemáticas. Solo existe lo que obra, lo que produce efectos, lo que nos cambia y nos toca, aquello que, como las historias de Don Quijote y Sancho, nos procuran regocijo, consuelo o aprendizaje. Y entre lo que produce obras destaca Unamuno también el amor, clave en su lectura del Quijote. También hablar es un modo de obrar, algo que desde el psicoanálisis constatamos a diario. Unamuno critica a los racionalistas, a quienes dice el seso ha carcomido las entrañas y solo ven desde sus extrañas. Y por eso, frente a la lógica, él elige la cardíaca, que conlleva ese grano de locura que nos preserva de la estupidez y nos arroja a la vida. Es lo que él consigue con la interpretación del Quijote. Y de la interpretación, de su necesidad, nos habla el siguiente autor, Mark-Alain O'Wagnin, que plantea la necesidad de obstaculizar el dogmatismo de la razón, cuestionando toda certeza y respuesta. La interpretación, nos dice, tiene que ver con la apertura. Apertura en la palabra, en el decir, que hace estallar los sentidos solidificados para que algo nuevo pueda surgir. Y ese camino requiere introducir incesantemente lo hueco, lo que no sabemos, para aproximarnos a la palabra no desde la certidumbre, sino desde la caricia. Él propone una filosofía de la caricia, caricia que trata de alcanzar sin apresar. No se trata de dominio, sino de ternura,
sin cierre o clausura. Caricia que fuerza a salir de la repetición y nos obliga a inventar, leer y desleer, decir y desdecir, para vivir humanamente en la apertura a la contingencia y lo nuevo. Es un modo de elegir la vida sabiendo no llegar, como afirma Santiago Kovadlov, tomando conciencia de lo imposible, la disonancia y la incompletud. Y esto nos lleva al siguiente ensayo, que es la idea de la finitud que nos plantea Jan-Carles Melik y su modo de entender precisamente el ensayo como la forma literaria que adopta la palabra humana para mostrar con precisión la finitud, esa rara belleza de lo frágil y vulnerable. La filosofía de la finitud de Melik conduce a una ética o poética en la que lo fundamental es el otro, una ética que exige una respuesta ante el mal y el sufrimiento encarnado. Nos dice que no hay teorías éticas, hay testimonio, porque la ética requiere otra voz, la de cada uno. Es una filosofía que anima a empalabrar el mundo, como decía Lluís Duc, porque, como nos dice Melich, la única posibilidad de oponerse al mal moderno es aprender a hablar y escuchar. A esta propuesta tenemos que añadir también, sí o sí, la música, lo que Arnoldo llama la corchea necesaria. Steiner nos ayuda a pensar la música y nos recuerda que no se conoce ninguna sociedad sin música. Es, por tanto, algo que forma parte de lo que somos y que oculta un misterio y un poder inquietantes. Mientras escribía mi texto correspondiente a este capítulo, soñé que Arnoldo me decía: el arte es el quejido del mundo. Y creo realmente que la música es nuestro quejido más hondo, si lo entendemos como grito de dolor o júbilo, como expresión de lo vivo en nosotros. Ella es, como Nietzsche afirmó, el mysterium tremendum y revela lo que en nosotros escapa. Ella nos toca y nos interpreta, al igual que el lenguaje nos habla y nos sueña. Ella nos incita a mantener vivo el asombro, revelando así nuestra necesaria capacidad de soñar hacia adelante, como dice Steiner, invocando la fuerza de Eros para que no se rinda y nos lleve de la mano hacia el canto, para sentir al fin que morimos vivos en ese intento incesante como el de Sísifo por recomenzar una y otra vez a pesar del absurdo. Y esto nos lleva al siguiente ensayo, que es El mito de Sísifo, de Albert Camus, que nos insta a elegir la vida y nos dice que lo importante es la vivacidad eterna que supone la lógica de Sísifo, que recomienza una y otra vez a pesar de ese absurdo incesante ante el que solo nos queda una aceptación desgarrada que dice sí y no al mismo tiempo, que sabe pero no quiere. Y en esa aceptación nos anima a imaginar a Sísifo feliz. La disonancia de la vida es irresoluble y no hay más opción que mirar de frente el profundo misterio de estar vivo. Ese que también retrata a Rafael Argullol en el siguiente ensayo, ensayo atípico, que nos muestra que no hay géneros, que todos se intercalan, relato, ensayo, poesía. Es un texto lleno de experiencias e historias que nos enseñan a preguntarnos qué es en realidad vivir para esos seres improbables y paradójicos que somos, pertenecientes a un extraño club, lema que el autor leyó en un cartel de México que decía «Club privado para socios y no socios exclusivamente», y que considero refleja bien nuestra condición. Argullol nos invita a mirar el mundo desde otra perspectiva, a cambiar el foco, y nos anima a arrancarnos los ojos y las orejas para volver a ver y escuchar. Nos recuerda, él que es un viajero, que la auténtica travesía del desierto son las preguntas. Y esto nos lleva al último ensayo, el de Juarroz, sobre poesía y realidad, en el que nos recuerda que la poesía es pregunta, porque rompe lo cotidiano para que aparezca como si fuera la primera vez que lo vemos. Es un arte de lo imposible,
una vocación hacia los últimos límites y por eso nos impulsa, como dice él, a buscar la espalda de las cosas. La poesía refleja la realidad tal y como es, polisémica, paradójica, contradictoria, pero no solo la refleja, también en ese proceso la crea, porque la realidad se descubre inventándola. Juarroz muestra que la poesía es celebración. Él lo llama el impulso por seguir la narración, un amor por la vida y la palabra. En el epílogo del libro tomamos uno de sus poemas, cuyo final les voy a leer. Dice: toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro, pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Enseñanza de poeta que hacemos nuestra en este recorrido, no siempre fácil bajo la piel de las palabras. Dice Emily Dickinson que la angustia de conjeturar es un dolor más suave que una verdad de hierro endurecida con lo sé. Hay la angustia de no saber, pero también la alegría de la búsqueda. Y esa es la que ha propiciado el encuentro entre Arnoldo y yo, tan distintos en algunas cosas, pero al tiempo tan cercanos por buscar con todas nuestras fuerzas vivificar una palabra que sabemos, como él diría, es siempre penúltima. Una elección que no es para nosotros ocupación o profesión, sino una elección de vida. Y en eso seguimos. Gracias. Muchísimas gracias, Lierni. Como siempre, tu cultura de la síntesis con una profundidad verdaderamente que estremece a la hora de parar, reflexionar, seguirte y darle más vueltas a lo que dices para que se nos meta dentro y reflexionar sobre ello. Bueno, pues vamos a terminar con un andante, allegro, man un troppo un poco maestoso a cargo de Arnoldo Lieberman. Con Arnoldo Lieberman tenemos una amistad de hace muchos años, desde el siglo pasado, una amistad profunda, curtida cuando íbamos ahí a festivales a escuchar a Mahler, a Ámsterdam, y vagabundeábamos por las calles, nos encontrábamos en los semáforos y palpitábamos de emoción continuamente en todo esto. Ahora, cuando se le ve en este libro y también en las situaciones de muchas veces en la calle, es curioso, pero la frase que más le oigo decir y que más le atormenta, ligada a todo este libro sobre la palabra, es me falta la palabra, que es la frase final de la ópera Moisés y Aarón de Schoenberg. Ahí estaba la gran tragedia para Arnoldo de me falta la palabra. Arnoldo, evidentemente, le falta la palabra siempre en la música, o le puede faltar en la música de Mahler, en la música de Schoenberg, y por cierto en la música de Wagner, y en la música de Brunner, como homenaje a nuestro querido Javier Elzo, y en un autor que él no lo difunde tanto, pero es un autor al que tiene una adoración especial, tanto él como su mujer Susi, que es Schubert. Cuando se iban los años y años que no faltaban nunca a la Schubertiade de Schwarzenberg en Austria y en todo eso. Schubert, yo siempre digo que es el músico ideal para una iniciación, porque es un músico que hace compañía desde un punto de vista muy cercano y muy íntimo. Pero en fin, no quiero seguir más porque ¿qué nos dirá de esa falta de palabra hoy Arnoldo Lieberman? Arnoldo, cuando quieras. Buenas tardes. Cuando Juan Ángel habló de nuestro primer libro con Lierni, que se llamó 2 más 2 son 10, quiero contar que yo le escribí a un íntimo amigo que tengo en Buenos Aires, que estábamos escribiendo ese libro. Y le dije que se titula 2 más 2 son 10. Y me contestó, ¿es un libro sobre la inflación? Tengo miedo que esta presentación sea inflacionaria.
Es decir, que sea la presentación incesante. Pero lamentablemente todos tenemos que hablar y decir algo. Yo he titulado esta lectura La palabra infinita. Tiene dos citas. Una que dice, si la palabra te toma la vida, es que tienes una palabra para dar. Mientras no nos expulsen de nuestros vocablos, nada tendremos que temer. Mientras nuestras palabras mantengan su sonido, tendremos una voz. Mientras nuestras palabras conserven su sentido, tendremos un alma. Edmond Chávez. La segunda cita dice, sería bueno que pudiéramos usar las palabras para ocultarnos de nosotros mismos, pero sería aún mejor si pudiéramos adornarnos y cubrirnos con palabras hasta convertirnos en la clase de personas que anhelamos ser en nuestro corazón. Franz Kafka. Con Lierney, entre otras citas, que nos han ganado naturalmente, compartimos una sentencia de Gregorio Muelas Bermúdez, un destacado crítico literario nacido en Sagunto. Esa cita dice, vivir para escribir o escribir para vivir. Cada día se parecen más. Solo hay una cosa mejor que leer, vivir. Vivir para seguir leyendo. Lo dice Emil Dickinson en un poema. No hay ninguna fragata como un libro para llevarnos a lejanas tierras. No hay caballos mejores que una página de elocuente poesía. Pueden hacer el viaje los más pobres, no se pagan por tascos, porque no se necesita casi nada, solo la carroza que lleva el alma humana. Como lo expresa Lierney, vida, lectura y escritura son los tres hijos que trenzan nuestra vida día a día, tres hijos que nos anudan. Escribe Lierney, no concibo una vida sin libros, una ilusión que no pase por la palabra, ni un mundo sin las historias de otros. Así lo pensamos. Tres palabras que plantean preguntas. Tres palabras que abarcan mundos y tres palabras que constituyen un libro. Y ese libro, digo yo, se dibuja sobre una pulsión ininterrumpida y siempre distinta que está más allá de las normas y las certezas. Lo que hace que decir sea un eternamente ejemplo de vida. Se trata, como decía mi abuela, de meter la nariz en la página impresa, en los libros que amamos, como quien se acerca una caracola al oído para escuchar el sonido del mar. Lo pronuncia un poema de Alejandra Pizarnik. La palabra dice lo que dice y algo más. Finalmente, aprendemos que donde termina el lenguaje, no comienza lo indecible, comienza la revelación. Se trata de lo que Schoenberg llama una melodía hablada, o lo que Roland Barthes llama el susurro del lenguaje. Rescatar una palabra adecuada es proclividad de nuestro mundo interno, porque ella expresa mucho mejor que nosotros nuestras propias inquietudes. Es recuperar a través de sucesivos préstamos el sentido de nuestras preguntas, porque preguntar es devoción del pensamiento, y la palabra del otro nos alberga e impide que nuestra sola vez sea víctima de la intemperie. Ella nos ayuda a ser protagonistas y no meros espectadores, a tener alma, como dice Chávez. Cuando éste escribe, yo nací en el libro, no he conocido otras moradas, otros caminos, otros paisajes, ni otro cielo, nunca he levantado los ojos del libro. Yo leo y releo el libro que voy a escribir. Cuando Chávez dice esto, digo, nos incita a escalar los grados de nuestras carencias porque la palabra está en la cúspide.
esa palabra que nos legan los ensayistas que hemos elegido entre lo imposible que llama y lo posible que responde, entre lo ya escrito y lo que quizá nunca podremos escribir. No solo destellos de esplendor, sino la expresión misma del esplendor consagrado. Cuando nos lean, aquellos que nos lean, solo esperamos que nos transiten, pero también que nos enciendan. Leer es vivir dos veces. Si lo que decimos contribuye a compartir algunas experiencias provechosas, cosa que como siempre decidirá el lector, si contribuimos a encontrarnos con corazones no compartimentados, con inteligencias no sectorizadas, en esa batalla que se libra dentro de nosotros mismos, quizás nuestro libro pueda servir para vencer la indiferencia o la desidia, enriquecer nuestra sed de saber y ayudar a encontrar un sentido más en esta aventura única de habitar la tierra. Este libro ni explica ni sabe, solo cuenta de una u otra manera, porque Lierni y yo somos soberanos, cada uno con su propia mirada, cuenta qué nos pasa cuando nos encontramos una y otra vez con seres venerables, como lo llama Melich. Lo que nos dan a sentir y lo que nos dan a pensar. El otro, en este caso 10 ensayistas admirados por nosotros, no es un ser ni místico ni visionario, o por lo menos no es por ahí que va el sendero. Se trata sencillamente de alguien que respira nuestro ritmo, alguien que se nos aparece para acompañarnos, alguien que nos dice, buenos días, ¿puedo ayudarlo? Alguien que no solo se preocupa por nuestra culpa, sino por nuestra disculpa. Alguien que no es quien todo lo sabe, sino que nos enseña a saber que no todo lo podemos saber. Alguien que más que buscarlo, uno espera que nos encuentre, que nos diga qué era lo que buscábamos. Dice Santiago Kovalov, las preguntas primordiales en la vida de cualquier persona son las que atañen al asombro de existir, al asombro de haber sido uno y por única vez. Y digo yo, que en este asombro muchas veces solo puede ser expresado por preguntas. Así la existencia interrogante que decía Freud, es la que no se cierra y en consecuencia no cierra nada frente a sí. Es la existencia de los puntos suspensivos, la existencia de la espera. Escribir es alguien que escribe y que en su escribiduría, como diría Kafka, logra sacarnos de nuestra vida diaria y hacernos vivir otras vidas, antes transitar otros mundos y pensar y repensar tanto el fulgor de la hermosura o ese otro lado oscuro de la realidad que no queremos o no podemos ver. Se trata de expresar lo posible, de balbucear con el lenguaje y de nacer en cada página. Esa palabra que es límite y apertura, término e inicio, mulo y umbral, hace que en lugar de replegarnos, Lierni y yo nos lancemos en un salto hacia el otro, ese otro que hemos elegido como acompañante y banco de empréstito, esos provocadores de entusiasmo a los que compenetramos en nuestra escritura como el hermano, ese interlocutor que nos toca, nos afecta, nos habla, pide respeto como misterio y al que no arrancamos nada para servirnos de ello, sino solo le pedimos que nos acompañe, que se deje convocar para caminar juntos hacia lo desconocido, a lo no diagramado, a lo que todo escritor busca, rastrear la palabra nueva. Emil Dickinson dijo alguna vez, no sé nada en el mundo que tenga tanto valor como la palabra. A veces escribo una y la miro hasta que comienza a brillar. Si hay una certeza, es que el otro es indispensable. Su palabra nos lleva a nuestra propia palabra y dicha palabra nos lleva a buscar aquella que nos represente. No solo la palabra que adquirimos al desarrollarnos como seres de comunidad, sino, reitero, la palabra nueva, esa palabra siempre penúltima,
acompañada de la conciencia crítica que nos permita respirar a gusto. No se trata de usar un lenguaje ya consolidado, nombrado o renombrado, aunque nuestros ensayistas y compañeros de ruta nos lo presten, sino de intentar ver hacia dónde nos lleva ese lenguaje que nos nace, quizás llenar ese vacío que existe cuando no hay palabra, esa página en blanco que nos desafía y que nos incita a contar lo que aún no ha sido dado a conocer. No porque estemos dotados o tocados por una gracia especial, o porque seamos destinarios de una regalía, sino porque amamos la palabra y su expresión. Doy un ejemplo musical que nos inspira y lo dedico a estos dos grandes melómanos que están en nuestra mesa y que son Javier y Juan Ángel. Seres afinados con la melodía de pensar. Después del Tristán y Isolda de Wagner, parecía casi inimaginable una superación de la intensidad expresiva. Para nuestro asombro y júbilo vinieron luego las óperas de Richard Strauss y las sinfonías de Bruckner y Mahler. Y cuando ya parecía imposible una continuidad mayor, llegaron Arnold Schoenberg y Alban Berg. La creación es siempre un desafío, y si el ser humano nunca te pone un punto final, es porque el ser humano ama los puntos suspensivos. Aquello de Goethe, llámalo como quieras, llámalo corazón, fortuna, amor, Dios, no tengo ningún nombre para eso. Todo es sentimiento, pensar con el corazón. O como lo pienso yo, y quizá muchos de nosotros, lo difícil no es morir, sino vivir con la muerte que en estos años tanta vejación nos produce. No se trata de morir, sino de arreglarnos como podamos con la muerte que tanto nos hiere en el presente. Escribir es pensar que siempre falta algo más, que es imposible decirlo todo, un más que se resiste a la entrega como si fuera subversivo o la ocasional voluptuosidad de una corazonada. El universo ocupa una sola palabra, pero es tremendamente difícil encontrar alguna que lo represente con certeza. Recuerdo en este momento a Johann Sebastian Bach buscando una sola corchea que logre definir todo el universo musical. Escribe Ana Akhmatova, los caminos se han cruzado y llevamos al paraíso como una cadena empendida. Miramos en él como en un aljibe insondable. Los libros admirables que surgen de pronto y lo contienen todo. Siempre he repetido, incluso aquí en San Sebastián, que uno de los traumas más fuertes de mi infancia fue cuando mi padre me regaló un boomerang nuevo y yo casi me vuelvo loco tratando de tirar el viejo. Con la palabra nos sucede lo mismo. Por eso la palabra nueva es tan esquiva. Y hablando de padres, recuerdo a Freud, que tanto repetía y proclamaba que el texto habla, es decir, como dice Gustavo de Sal, que hay en él un sujeto que goza exactamente en el lugar donde la palabra está. La palabra es lo mejor que tenemos para intentar comunicarnos. Si cada momento es único, la palabra también lo es. Cuando la pronunciamos sabemos que es la primera y última vez que se expresa, y nunca su repetición o reiteración es la misma. Solo cuando sabemos que allí nace y muere, la palabra es fiel a su presencia. Lo dicho con la palabra no es igual jamás, no es repetición, es siempre, reitero, primera y única vez. Por eso la palabra tan fácil, tan vapuleada y tan manipulada es la revelación de lo sagrado, y por su carácter único atestigua lo irrenunciable. Pronunciarla o escribirla es responder a esa sed de plenitud que no nació para ser saciada, sino para ser sentida. Y es por la palabra, y gracias a ella, que podemos preguntar. La pregunta es la esperanza, es la preñez de futuro, es el sendero hacia una respuesta posible o imposible, pero es la prueba de que existe pensamiento. Un pensar que no cierra la pregunta, sino que la vuelve a abrir,
una pregunta dentro de otra, como las matrioscas o muñecas ucranianas de Carmen Vela, donde finaliza una melodía, comienza la otra. Cada corchea está dentro de la otra, esperando surgir. Todo pensar es orquesta, y en ello cada matriosca es autónoma, a la vez protegida una por la otra, cuyo límite se concentra y se expande, y esto hace meditar o cavilar como una empresa jubilosa. Lo dice Emily Dickinson en uno de sus poemas, como si el mar se abriera y nos mostrara un nuevo mar, hice otro más otro, y los tres juntos no fueran sino hipótesis de infinitud de mares que nunca vieron costa, el borde de otros mares por nacer. La eternidad es eso. Lo reafirma Carmen Aniza, profesora de literatura en Lucena. Dice, leer es sumergirse en el mar que remite a otro mar y este a otro, y nunca se alcanza a ver la tierra como en la metáfora que usó Dickinson para escribir la eternidad. Carmen y yo pensamos lo mismo, Lierne también. Cuando Van Gogh pintó un girasol, no se planteó un límite, sino un inicio, un girasol que traería otros girasoles y formarían racimo. Ese girasol inaugural puede llamarse pincelada inicial, o do sostenido, o Oliver, o Zoé, o Génesis. Lo que importa es que abren un camino. Comienzo a finalizar. Dice nuestra leyenda, la de Lierne y mía, que intentar saber lo sabido es más que saber la verdad, porque la verdad es siempre polifónica, siempre múltiple, por eso permite muchas conjeturas. Nuestra leyenda, digo, es que Dios dijo una palabra y el ser humano escuchó tres. Esas palabras dialogan, departen, platican, cuchillean o musitan, y hasta a veces bostezan. Se dice que lo que decimos como si fueran ellas las que tienen deseos propios. No es que nosotros decimos, sino que algo quiere decirse, desde el perdón, la caricia, la vergüenza, la compasión o el consuelo. El libro del Zohar, libro de la sabiduría, dice que un ser humano es un ma. En hebreo, ma quiere decir qué. Dice que un ser humano es un qué sé yo o yo qué sé. Además, es una pregunta incesante. Quiere decir que el ser humano realiza su dignidad cuando renuncia a conformarse con lo que ya está, que no se contenta con lo que ya existe, que por eso somos rebeldes, porque siempre buscamos en la palabra nueva una distinta relación con el mundo y un qué distinto de la existencia. No se trata de aceptar sumisamente las verdades congeladas, sino de explorar dentro de nuestras limitaciones el puro devenir, lo que no está y lo que quizá nunca estará. Escribe Lierne, persigo en lo que leo esa novela, ensayo o poema, un saber sobre lo humano a través de esos momentos que muestran lo más propio de un sujeto, eso que lo hace único y distinto. Es para mí el júbilo de encontrar lo inesperado en lo cotidiano, el asombro en lo más familiar y conocido. Entre el temblor y la palabra hemos puesto Lierne y yo el hábito de la reflexión profunda, del interrogante propicio y del abrazo amigo, un murmullo musical que nos previene contra lo que Schoenberg llamaba las partituras acabadas. Termino. Esa instancia de la vida que nombra Lierne, digo yo, puede darse en una lectura siempre deseada, en el encuentro con amigos como esta tarde en esta sala, en la tierna mirada de un nieto o en el cuento que nuestra madre nos narraba para hacernos dormir. Allí nació la literatura, dice Marcel Proust, o en la presencia de la persona amada. Todo es un presagio, un fogonazo de lucidez, el misterio de lo inédito, todo aquello que hace que el pentagrama de la existencia no sepa de mutismo, ni sorderas, ni reservas, sino de acontecimientos.
lo que los griegos llamaban hacer una fiesta con la venida de los dioses. Muchas gracias. Yo pienso que después de esta intervención magnífica de Arnoldo Lieberman, podemos decir como una frase que hoy, esta tarde, homenajeando a Proust, hemos recobrado, hemos buscado, hemos encontrado el tiempo recobrado, con el tiempo perdido. Creo que me parece que no vamos a hacer coloquio, porque llevamos casi 2 horas. Creo que ha sido todo muy intenso. Yo agradezco de corazón a María, a Arnoldo, a Lierni y a Javier y a todos ustedes por la atención increíble que han tenido. Es todo un acontecimiento el verles, el ver la atención, el ver la sonrisa y el ver cómo han participado y cómo han vivido esta manera de recuperar el tiempo perdido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Arnoldo, muchas gracias por citar a mi hija y a mi nieto. La matrioska es Carmen. Yo creo que está muy bien, ¿eh? Me ha encantado escucharlo. Bueno, yo he sido una lectora. Lo que he traído es una lectora.